es acerca de lluvia temprana y lluvia tardía. Lluvia temprana y lluvia tardía. Y usted se preguntará por qué dos lluvias. A veces no es lluvia, a final de cuentas no es lluvia. Y es como en este tiempo, en nuestro país de clima templado, cuando hablamos de lluvia de invierno, no es lo mismo que hablar de lluvia de primavera. En realidad son lluvias las dos, pero sus efectos son diferentes. Hermanos, hay efectos diferentes en las lluvias. En este país podemos decir que la lluvia de invierno, entre otras cosas, sirve para derretir la nieve, ¿verdad? Cuando llueve fuerte y vemos que hay mucha nieve, decimos, oh, se va a derretir la nieve ahora con la lluvia. Entonces es lluvia de invierno, que también alimenta la tierra, y la tierra se llena de esa agua, las fuentes subterráneas se abastecen, y entonces se prepara el terreno para que en la primavera surjan las flores. Entonces la lluvia de primavera, entre otras cosas, abre las flores del campo, los árboles brotan sus hojas, y también se habla de la proximidad de una cosecha abundante. Los árboles frutales se preparan, los árboles que dan flores también se preparan para algo interesante que viene. Y cuando hablamos de lluvia temprana y lluvia tardía, debemos irnos al contexto del pueblo de Israel. El pueblo de Israel se movió a través del desierto, se movió por diferentes lugares, fue cautivo por 7 imperios, y el pueblo de Israel siempre añoraba volver a su tierra. Cuando por un tiempo era deportado, por otro tiempo regresaban, y el pueblo se mantuvo moviéndose. Entonces se hablaba mucho de esos dos tipos de lluvias, lluvia temprana y lluvia tardía. Y la lluvia temprana era aquella que caía antes de la siembra. Antes de sembrar el campo, caía una lluvia que los agricultores llamaban la lluvia temprana, y esa lluvia preparaba el terreno para una siembra. Caía por ahí por el otoño, septiembre, octubre. Entonces luego volvía la lluvia tardía, y la lluvia tardía era aquella que caía antes de la cosecha. Cuando ya los frutos estaban maduros, entonces caía esa lluvia y el pueblo lo celebraba, el pueblo se gozaba, había júbilo, había fiestas, había una fiesta llamada la fiesta de la cosecha. Entonces la gente se gozaba. Hermanos, estamos en un tiempo en que el pueblo se goza también. Amén. Cuando vemos que almas se entregan al Señor, cuando vemos conversiones, cuando vemos el mover del Espíritu Santo en una iglesia, decimos, estamos en tiempo de cosecha. Amén. El Señor está llamando, el Señor se está moviendo, y entonces, al igual que el pueblo de Israel, celebramos fiestas, nos gozamos y decimos, Dios está obrando. Entonces, la falta de lluvia producía sequía. Nosotros los que crecimos en el campo sabemos que cuando hay sequía, lo que se está rumorando es que va a haber escasez. Sequía implica escasez, lluvia implica abundancia, y celebramos entonces la lluvia. Cuando hay una lluvia que se avecina, entonces comenzamos a celebrar y comenzamos a decir, qué bueno que llueva. Pero a veces cuando llueve mucho decimos, no, que pare la lluvia, porque a veces como que no nos acostumbramos a las cosas, y a veces no podemos entender el mensaje de Dios, porque saben que cuando está lloviendo, cuando llueve mucho, lo que estamos mirando es, a pesar de que no vivamos en una sociedad agrícola, cuando llueve mucho lo que estamos mirando es que las fuentes de agua se están abasteciendo, que las aguas subterráneas no van a escasear. Estamos mirando que va a haber abundancia. Hermanos, amigos, cuando la palabra del Señor es predicada,
cuando usted toma la verdad, la palabra de justicia y la difunde por otros lados, entonces usted está también sembrando palabra. Y cuando usted siembra palabra del Señor, prepárese, porque la cosecha viene. Prepárese para los frutos. Hermanos, cuando su ministerio se mueve en pos del llamado, el mandato al que fue escogido, por el cual fue escogido, prepárese, que las cosechas vendrán. Cuando hay una iglesia que ora, cuando hay una iglesia que ayuna, cuando hay una iglesia que se entrega al mandato del Señor de velar, vigilar, entonces prepárese, porque las conversiones vendrán. Cuando hay una iglesia que evangeliza, cuando hay ministerio fuerte de evangelismo, que se lleva palabra del Señor a los necesitados, sepa que las conversiones vendrán. Entonces unimos factores: oración, evangelización, entrega, dedicación al servicio. Entonces implica bendiciones. Hermanos, prepárese entonces para las muchas bendiciones que Dios seguirá derramando en este lugar, porque estamos en tiempos de cosecha, estamos en tiempos de siembra. Siembra y cosecha a veces vienen juntas, porque cuando usted ha sembrado con anterioridad, entonces hay un momento que va a cosechar, pero por otro lado está sembrando también, y los frutos se van a ver. Puede que la siembra y la cosecha también lleguen a la par. En el principio de la iglesia, cuando el Señor encomendó a la iglesia a su misión, cuando el Señor ascendió al cielo y anunció que volvería, cuando subió a la vista de todos y un ángel de los cielos, de lo alto, dice: este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros volverá, como le habéis visto, ir al cielo. Y cuando él dijo: yo me voy, pero no se entristezcan, porque yo enviaré otro consolador. Otro consolador. El Señor Jesús era un consolador, pero él estaba prometiendo otro consolador. Se estaba preparando el terreno para una lluvia de bendición que vendría. Cuando el Señor anuncia en los Hechos capítulo 2 y el versículo 2, Hechos 2:2, dice: de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Habla ahí del advenimiento de una promesa, y es el Pentecostés. Y el Señor, cuando anuncia que iría y que derramaría el Espíritu Santo sobre toda carne, estaba más bien cumpliendo con una profecía de Joel y otros profetas que también lo habían ya predicho. Y antes del derramamiento del Espíritu Santo, lo cual podemos llamar o decir que era como una lluvia temprana, los campos se estaban preparando. Los apóstoles, en su proceso de preparación, no entendían el alcance del Evangelio, no conocían cuáles serían las dimensiones del reino de Dios. Y es un hecho consabido que mientras la iglesia se preparaba para esa lluvia temprana, que era el Pentecostés, miren que la lluvia va asociada a vientos, está asociada a relámpago, y dice en Lucas, el escritor del libro de los Hechos, que vino como un viento recio. Entonces se aproximaba una lluvia. Siempre que se aproxima una lluvia fuerte, mayormente las lluvias de mayo, que traen truenos, relámpagos, traen vientos, entonces estamos diciendo que viene la lluvia. Y ese derramamiento del Espíritu Santo podría tipificar esa lluvia temprana. Y antes de la lluvia temprana, los apóstoles, que no entendían la dimensión del reino de Dios, se disputaban sobre cuál sería el mayor en el reino de Dios. Pedro, que fue un hombre usado divinamente, luego que cayó esa lluvia temprana, fue un dolor de cabeza para el maestro. A cada momento se salía con la suya. Él no entendía el alcance del reino de Dios, hasta el punto que el Señor tiene que decir: apártate de mí,
tú no estás mirando. Quítate la venda para que vea las bendiciones, las lluvias de gracia que yo derramaré sobre toda carne. Y así vino el Pentecostés, entonces tipifica esa lluvia temprana. ¿Y qué pasó con esa lluvia temprana? Después que cae esa lluvia temprana, que Pedro, que era el hombre que lo ignoraba todo, es revestido por el Espíritu Santo. Y en su primer sermón, ¿qué pasó? 3,000, más de 3,000 se entregaron al Señor. Entonces, ahí estaban los primeros frutos. La lluvia temprana cayó, la lluvia tardía estaba ya ejerciendo su función y estaba entonces produciendo fruto de arrepentimiento sobre toda carne. Había una necesidad y solo Dios podía satisfacer esa necesidad. Hablamos entonces de esa lluvia, pero era una lluvia que había sido ya anunciada previamente. Era la lluvia de la que se hablaba anteriormente en la lectura que habíamos tomado al principio de Deuteronomio capítulo 11, los versos 10 al 15. Y yo quiero resaltar la nota que se encuentra entre los versos 13 y 14, donde habla de esa gran bendición y lo que estaba anunciándose en esa lluvia temprana y lluvia tardía. Y hay una condición. Miren que según los estudiosos de la Biblia, más del 70% de las promesas del Señor son condicionales. Y miren cómo comienza: si obedeciere, verso 13, cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole de todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, entonces dice el Señor: yo daré la lluvia a vuestra tierra a su tiempo, la lluvia temprana y la lluvia tardía, y recogeré su grano, su vino y su aceite. Habla entonces de una condición que se tiene que dar. Si obedecieres, si siguieres mis instrucciones, hermanos, nuestro Dios es un Dios de detalle. Él quiere que nosotros preparemos las condiciones para Él entonces obrar. Él puede hacerlo, Él tiene la autoridad, Él es Dios, pero Él quiere que nosotros también hagamos. Si tú hicieres, hay entonces condiciones que el mismo Jesús, mientras estuvo predicando aquí en la tierra, las dio. Por ejemplo, decía en algún momento: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga.